En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Ni al justo leyes, ni al sabio consejos, pero ninguno supo bastantemente para sí. Una cosa me has de perdonar y otra agradecer, el llamar oráculo a este epítome de aciertos del vivir, pues lo es en lo sentencioso y lo conciso, el ofrecerte de un rasgo todos los 12 gracianes, tan estimado cada uno, que el discreto apenas se vio en España cuando se logró en Francia, traducido en su lengua e impreso en su corte, sirva éste de memorial a la razón en el banquete de sus sabios, en que registre los platos prudenciales que se le irán sirviendo en la demás obra para distribuir el gusto genialmente. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, el texto que he leído anteriormente pertenece al oráculo Manual y Arte de Prudencia del jesuita aragonés Baltasar Gracián. Concretamente se trata del comienzo del libro, del prólogo dedicado al lector de la obra. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 37. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro agrado. Haré todo lo posible porque sea de esa manera. Y es que Baltasar Gracián y Morales murió en Tarazona, Zaragoza, el 6 de diciembre de 1658, hace exactamente 364 años. Había nacido este notable escritor del siglo de oro, que cultivó la prosa didáctica y filosófica en Belmonte de Gracián, también en la provincia de Zaragoza, el 8 de enero de 1601. Entre sus obras destaca, como sabéis, la novela alegórica El Criticón, de fama merecida e imperecedera. Por su parte, el oráculo Manual y Arte de Prudencia, publicado en 1647, es una obra en la que a lo largo de 300 aforismos comentados se ofrece un conjunto de normas para triunfar en una sociedad compleja y en crisis como lo era la del barroco contemporánea a nuestro autor. Recordemos asimismo la definición clásica de aforismo como aquella frase o sentencia breve y doctrinal que se propone como regla en alguna ciencia o arte. De forma fortuita y trágica, la muerte acudió a aquel pequeño hogar situado a las afueras de un pueblo tan pequeño que por no tenía ni nombre. Junto al cuerpo del joven que habría de acompañarle, una niña permanecía absorta acariciando su cabello. Era tan joven que aún podía llamarse niña, no lloraba, y en su hermoso rostro se dibujaba la más serena paz. Fue en ese instante que la muerte anheló de una forma profunda y casi dolorosa apreciar la mirada que se ocultaba bajo unas pestañas que brillaban como el rocío de la mañana. Sabía que no había peligro en ello, a pesar de la extrañeza del deseo. Sabía que aquella criatura que parecía un ángel no podía verla, ni percibir su presencia, ni tocarla, mas se equivocó. El relato que acabo de leer pertenece, amigas y amigos, a la primera invitada de esta tarde en La Estantería. Se llama La niña que enamoró a la muerte y lo publicó en su blog Pergamino de Sueños el pasado 20 de noviembre de este año. En esa página altamente recomendable publica regularmente nuestra escritora sus relatos, poemas y reflexiones. En efecto, nos estamos refiriendo a Margarita Hans Palmero, escritora, natural de Palma del Río pero residente en Carmona desde hace bastantes años ya. En relación a Margarita, pienso que todas las personas que la conocemos en mayor o menor medida estaremos de acuerdo no solo en su carácter excepcional como persona, sino también en su especial sensibilidad como autora de muy amplia y fructífera trayectoria.
como hacedora de cotidianas historias que particularmente denominaría pequeño milagro del vivir. Su obra rebosa humanidad, sinceridad, realidad. Es un placer leer y escuchar en propia voz sus poemas y relatos. Esta tarde ha venido a hablarnos de sus comienzos, de su trayectoria, de sus proyectos. También nos leerá su relato Casa Tomada. La protagonista es Anabel, una niña que asiste entre perpleja y divertida a la nueva vida de su madre. Cuando lean y escuchen a Margarita Hans, creo que estarán de acuerdo con eso que se dice de ella, de que sabe captar historias en cada conversación cotidiana, creando personajes y lugares a partir de un simple rayo de luz. Buenas tardes amigos de la estantería. Mi nombre es Margarita Hans Palmero y bueno, en primer lugar quisiera darle las gracias a Tomás Sánchez Rubio por invitarme a estar hoy aquí con todos vosotros. Y bueno, pues mi carrera literaria, digamos, ¡buf! Bueno, vamos a ver. Yo siempre he dicho que cuando nací ya traía un poquito así como que de amor por las letras en mi propia piel, porque nací antes de tiempo y nací azul como los pitufos. Y yo siempre he dicho que bueno, traía un cuento dibujado en la piel. Desde que tengo uso de memoria, los libros han formado parte de mi persona. En lugar de juguetes yo siempre pedía que me regalasen libros. Me daba igual que fuesen cuentos, novelas del oeste, que era lo que mi padre tenía en casa, o la enciclopedia Andalucía, que era la que había en el colegio, ¿no? Lo importante para mí era leer. Una lectora ávida, voraz, necesitaba conocer historias, ¿no? En 1983 pues se me presenta una oportunidad que jamás imaginé lo que aquello iba a suponer en mi vida. Había un concurso en Écija, organizado por la Asociación de Amigos de Écija y el Ministerio de Cultura, donde se escribió una nueva versión del Quijote, en pocas páginas. Bueno, pues yo estaba por aquellos entonces, pues no me recuerdo bien, pero claro, estaba en la educación general básica, ¿no? Y entonces pues disfruté tantísimo de la lectura del Quijote que me quedé totalmente enamorada de esa aventura tan extraordinaria, de esa manera de narrar y de hacerte ver lo que estabas leyendo. A partir de ahí empecé a escribir cuentos que a veces compartía con los compañeros en el colegio, en clase, cuentos que escribía para mí en una libreta y que me daba una vergüenza terrible que nadie pudiese llegar a leerlo. Y empecé, bueno, a imaginar historias, ¿no? Fue en el año 2013, muchos años después, cuando me decido a publicar por primera vez. Y lo hago con un libro autopublicado, Mundos de Cristal, donde hablo sobre una enfermedad que padece mi hermano Juan, mi hermano pequeño, que tiene hoy en día 45 años, que es el síndrome de Rubinstein-Taybi. Lo hago con toda la ilusión del mundo, bueno, pues para ayudar un poco económicamente al centro donde él está, que es un centro maravilloso. Jamás podré agradecer todo lo que hacen por él, que es el Centro Manuel Díaz el Cordobés, en la localidad del Viso del Alcor. Bueno, esto me abrió las puertas. Yo nací en Palma del Río, una localidad preciosa, de la que me fui poco después de nacer a Córdoba, una ciudad grande donde viví hasta mi primer año de edad, y luego me fui a Cañada Rosal, una localidad sevillana que sigue aquí en mi corazón. Y bueno, en mi época, yo me vine a Carmona, ciudad en la que vivo ahora mismo, con 13 años. Cuando yo me vine de Cañada Rosal, pues la biblioteca como tal no existía. Existían los libros que estaban en el colegio, en el centro, y que yo devoraba. Cuando vengo a Carmona, pues claro, me encuentro otro mundo, otra historia, otra ciudad, Sevilla muy cercana, las bibliotecas de Sevilla muy cercanas, y a mí se me abre todo un mundo de posibilidades, ¿no? Cuando escribo Mundo de Cristal, cuando me decido a escribir Mundo de Cristal, me doy cuenta de que necesito más, y empiezo a hacer cursos de escritura creativa, cursos online, cursos presenciales. Bueno, necesito aprender y necesito crear, y empiezo con Pergamino de Sueños Escritos, que es un blog
que sigo teniendo aún hoy en día, que vio la luz por primera vez en el 2015, y en el que comparto reseñas, pequeños textos, cuentos, reflexiones, etcétera. Bueno, pues animada por todo este mundo de letras, me decido por fin en 2017 a publicar con la editorial Ex Libris Estatuas de Sal. Estatuas de Sal es una novela paranormal, un thriller paranormal que se sitúa en tierras andaluzas, porque yo tenía que reivindicar que soy andaluza y que llevo Andalucía en mis venas, ¿no? Entonces para mí era muy importante pues que mi tierra se viera de determinada forma reflejada. Empieza una historia de 500 páginas, no sé si se me fue un poco la cabeza, quizás sí, donde, bueno, os leo brevemente la sinopsis. Tras la muerte de su padre, Anabel regresa a la antigua casa familiar. En aquel caserío andaluz comienza a ver cosas que los demás no ven. Siente presencias que podrían tener alguna relación con ella. Paralelamente a los enigmas que suceden en torno a su vida, Anabel conoce que jóvenes que se parecen a ellas están desapareciendo por todo el país. ¿Será obra de un asesino en serie? ¿Podría ser ella su próxima víctima? Cualquier detalle puede ser decisivo para desvelar un misterio cuyo culpable puede ser la persona más inesperada. Bueno, Estatuas de Sal me dio muchísimas alegrías y, bueno, me situó un poquito en el camino. Después llegó en el 2018 Brumas del pasado. Aquí cambié totalmente de género y me fui a una novela donde trata la mitología griega, la autoestima, también su poquito de misterio, vidas pasadas. Y bueno, pues aquí hablo sobre una mujer, Elena, que en apariencia pues lo tiene todo, pero que en el fondo sabe que le falta algo muy importante, le falta alma en su vida. Está casada, madre de 2 hijas. Cierta noche acude a una fiesta medieval donde conoce a un hombre extraño envuelto en un halo de misterio y donde una vidente le vaticina un giro inesperado en su vida, alegando que tendrá que buscar sus orígenes y su destino. A partir de ese momento la vida de Elena da un giro sorprendente, donde descubre que pudo ser víctima de un secuestro infantil y donde a través de la hipnosis llega a descubrir un pasado más que inquietante e inesperado. Bueno, a partir de aquí, pues necesito crear más y decido hacer una recopilación de relatos. Algunos estaban en el blog de Pergamino de Sueños escritos y otros son totalmente inéditos. Me siento tan emocionada y tan ilusionada con el proyecto que incluso llego a ilustrarlo yo misma. No sé si eso es una locura, una temeridad o ambas cosas, pues yo no soy ilustradora. Pero supongo que al igual que cuando escribí Mundo de Cristal y en lugar de mostrar la parte dolorosa o la parte oscura de una enfermedad que daña al ser humano tanto física como psicológicamente, decidí mostrar la luz que hay en estas personas tan extraordinarias y maravillosas, la magia, la calidez que llevan por dentro, tanto amor por repartir. Pues bueno, supongo que cuando escribí como Espuma de Mar, lo hice un poco, pues sí, me dejé llevar por ese espíritu, porque para mí tenía este libro una simbología especial. Yo quería escribir un libro de cuentos con letra grande, con ilustraciones, para que mis padres lo pudiesen leer, porque me habían comentado que tanto Estatuas de Sal como Brumas del pasado tenían la letra muy pequeña para ellos. Así que mi objetivo era que mis padres pudiesen leer este libro. Por desgracia no fue posible, pues si bien firmé contrato con una editorial esta vez tradicional, Meiga Ediciones, el COVID y una enfermedad cruel llamada cáncer, pues nos sumergió en un pozo profundo del que mi padre no logró salir y no llegó a leer como Espuma de Mar. Por suerte mi madre sí. Pero lo cierto y verdad es que el libro salió y bueno, pues fue una experiencia diferente, esto de compartir los relatos, una odisea distinta. Poco tiempo después de escribir este libro del relato del que me gustaría leeros uno
uno de ellos, uno breve, son 30 relatos breves, cortitos, pues llegaron 2 proyectos a la vez. Yo había participado en varias antologías, me había inscrito en la Asociación Colegial de Escritores de España, en Cedro, estaba en el Club Literario El Tintero. Me encanta participar en las actividades que puedo de la biblioteca de mi localidad, aquí en Carmona. Recientemente también estoy en un club de lectura en Sevilla. Bueno, quería compartir y cuando me invitaban a participar en alguna antología, como Cuentos de la Ternura, Lo pequeño es grande, un día menos, un cuento más, Constelación literaria, Meigas en Samaín, libro de cuentos de Amigos de la Mano Genial, pues dije que sí. Participé también en la publicación, me hizo mucha ilusión, de un cuento titulado Érase una vez, que estuvo en el primer número de la revista cultural Arrecife, organizada por el Ayuntamiento de Cañada Rosal. Y bueno, para mí fue sumamente mágico y precioso. Hablaba sobre los orígenes, sobre mi niñez, sobre mis raíces, Y bueno, pues después participé recientemente, también tuve la oportunidad de poder participar en un recital poético que se hizo en Palma del Río, Cuentos de Luna, organizado por el Ateneo de Palma del Río, al que tengo que agradecer profundamente el haber podido estar ahí. Y bueno, pues en este caso concreto, lo que yo hice fue un recital de cuentos e intenté compartir un poco pues esa reivindicación mía de la narración oral de los antiguos trovadores, de leer cuentos en torno a una hoguera, de escuchar cómo las palabras pues comparten nuestra vida, ¿no? Bueno, pues de esta manera me meto como os comentaba antes, participo en 2 proyectos muy importantes para mí, que son La Bruja de Dagaz y Mariquitas que corretean por la superficie de un espejo. Próximamente espero que ambos vean la luz. La Bruja de Dagaz es una novela de fantasía donde, hago un homenaje a mi padre, a los cuentos de antaño, a esas brujas que arrancaban corazones. En este caso intentan arrancar el corazón de una criatura muy especial que tal vez también sea un poquito brujilla y que colecciona palabras. Las palabras tienen mucho poder. Y con Mariquitas que corretean por la superficie de un espejo, pues quizás reivindico esa motita de magia que llevamos en nuestro interior, esa fuerza que surge cuando menos lo esperamos y nos ayuda pues a llevar para adelante lo que haga falta mientras se pueda. Y bueno, esto sería un poco, para no extenderme más, el resumen, un breve resumen de lo que es mi vida literaria. Muchos proyectos en el tintero, muchas historias deseando tomar forma. Espero poder compartirlas todas en un futuro no demasiado extenso con aquella persona que quiera compartirlas conmigo. Y poco me queda que añadiros, quizás, pues leeros ese relato del que os hablé antes, ¿vale? Os voy a leer un relato que se llama Casa Tomada. Es un relato breve que, espero que os guste. Y dice así: Casa Tomada. El sol me despierta con sus cálidos rayos, me acaricia queriendo jugar conmigo, sin saber que no tengo yo hoy tiempo para juegos. A regañadientes y con todo el esfuerzo del mundo, me siento en la cama y poco a poco, despacito, voy tragando la bola que tengo en mi garganta. Es odiosa esta bola y quiere ahogarme, lo sé, casi escucho como me lo dice. Hasta esta misma mañana mi vida era perfecta, solas, mamá, abuela y yo. Papá se marchó, se lo llevaron, el Señor Dios. ¿Qué puede hacer una niña pequeña contra un Dios? 4 añitos lleva ya papá convertido en ángel. Y 4 años llevamos mi mamá, mi abuela y yo viviendo solitas en esta casa donde hasta hace poquito todavía olía su colonia. Durante este tiempo, mi mamá y mi abuela, angustias, han seguido con sus cosas. Abuela duerme conmigo, pues nuestra casa es muy pequeña y es algo así como el dormitorio de mi amiga Irene, cuyo papá es un pez gordo según mi abuela.
Yo no entiendo eso. Pues entonces mi amiga sería un pez y no una persona, ¿no es cierto? En fin, la verdad es que solo tenemos un pasillito que recorre la casa desde la puerta de entrada hasta el patio que hay al final, el dormitorio de abuela y mío, una cocina que brilla como el sol, con una mesa muy bonita de madera de un verde muy alegre y unas estanterías con la vieja vajilla azul y blanca que a mí me gusta tanto, un baño y el dormitorio de mi madre, con su gran cama adornada con la colcha de colores más bonitas del mundo. Tortitas con chocolate, gachas de la abuela y los maravillosos cuentos de mamá cada noche sin falta, hasta que el monstruo llegó. El señor Anselmo López llegó un día a nuestras vidas, o mejor dicho a la de mamá, con su traje impecable y su bigote siempre perfecto. Abuela empezó a decir algo sobre que mamá tenía que rehacer su vida. ¿Rehacer? Pero si ya está hecha. No entiendo nada. Ella siempre me dijo que yo era su vida. ¿Quiere hacerme de nuevo? Abuela dice que no debe estar sola, pero si no lo está, ¿qué les pasa a los mayores? Y el señor Anselmo con sus regalos y visitas, él juega sucio, porque hace reír a mamá, que ahora se pone bonitos vestidos y va a la peluquería de la señora Gómez. Cenan juntos a veces y entonces es la abuela quien se queda conmigo hasta que ella llega, sonriente, muy guapa, con sus labios de color rojo como los zapatos de los domingos. Después me lee mi cuento mientras el señor Anselmo López, por mí llamado Bigote Peinado, espera en el comedor junto a la abuela, hasta que un día mi mamá llegó tan tarde que olvidó mi cuento. Bigote Peinado tuvo la culpa, que le pidió a mi mamá que se casase con él. Le dijo algo de que la quería mucho a ella y a mí. Será mentiroso si a mí no me puede querer, que casi no me conoce. Pero mamá está como tonta y no me escucha. Solo me mira y sonríe de vez en cuando. Pobre mamá, igual está enferma. Hoy se casan y después él habrá tomado a mi mamá, a mi abuela, que será su mamá, mi casita y después me borrará a mí. Aún así, consigo levantarme hoy, en este día en el que seré borrada. Me pongo este bonito vestido color rosa suave como el algodón de azúcar. Dejo que la abuela me ponga un gran lazo en el pelo y me mire con carita de pena. Escucho mucho ruido, hay mucha gente en casa. ¿Dónde está mamá? Veo flores por todas partes y gente, mucha gente que me mira. Me sonríen, machuchan, me besuquean, babean y pellizcan. Otras me miran raras como si fuese una de esas telarañas que abuela sacude y agita irritada. Y entonces mi mamá aparece como una princesa de cuento, con su hermoso vestido de encaje azul. Sonríe tanto que sus ojos brillan más que el sol que acaricia la ventana de mi dormitorio cada mañana. Y yo quiero llorar. Mi mamá me mira y se acerca flotando, me envuelve con sus brazos y con su perfume de jazmín. Deposita en mi cara un beso de terciopelo y me mira como si yo fuese fresas con nata. Te quiero, Anabel, más que a nadie, más que a nada. El sol brilla de nuevo y solo hay algo que lo tapa un poquitín. El señor Anselmo está esperando en la puerta. Me mira y me sonríe guiñándome un ojo. Se ha afeitado ese bigote peinado que llevaba y parece más, no sé, más de otra manera. Miro de nuevo a mi mamá y veo que brilla como las estrellas que juntas vemos antes de dormir, que brilla como ese broche que tiene abuela siempre escondido y tapadito con un pañuelo del abuelo. Brilla más que el diente de oro de don Jacinto, mi profe. A lo mejor me he equivocado y mi casa no ha sido tomada. A lo mejor solo ha sido prestada. Buenas tardes, amigos de la estantería. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito conmigo. El pasado miércoles 16 de noviembre tuvo lugar en el Centro Cultural Hispalia de nuestra ciudad, situado en la calle Aceituno número 5, la entrega de premio del tercer concurso de microrrelatos Vino y Gastronomía, patrocinado por Delicious, Vinos y Tapas y Belica en la Cocina. El acto fue presentado por la propia Belica Cien García, querida amiga de todos nosotros, y por José Manuel Tubio. A ambos les mando desde aquí un fuerte abrazo, agradeciéndoles de corazón su trabajo en favor de la cultura, tanto gastronómica como literaria. El caso es que Esther Martín Pellegrín, educadora, profesora de enseñanza secundaria de amplia experiencia, se erigió en ganadora del primer premio, entre los casi 60 participantes, con su delicioso relato 5 sentidos.
Hoy hemos querido que estuviera con todos nosotros en la estantería, hablándonos de ella y de su faceta literaria. Buenas tardes, Esther. Es un placer tenerte aquí, en la estantería. En el sofá de un salón cualquiera, dos manos levantan la cara de un pájaro de tela. Una mano huesuda, arrugada, que ya no atesora pues le queda poco. Y otra mano oronda, pequeña, que no posee nada y le queda todo. Ambas agarran el tacto suave de colores brillantes. En un ala, el momento es eterno y detiene el tiempo. En la otra es solo el instante que comienza un juego. El viejo, melancólico, silba imitando el canto del ave y arranca gorgojos al niño, que con ojos vacíos de sueño lanza el juguete simulando el vuelo y observa risueño cómo se estampa en el suelo, y el abuelo entumecido se agacha a cogerlo. Impetuoso, lo tira de nuevo. Ambos se ríen, aunque no por el mismo motivo. Al viejo divierte la insistencia del niño, incansable, impaciente. Al niño, que de peligros no entiende, lo abduce la caída al vacío y el crujir de huesos dolientes. Ambos acarician la vida, el viejo cansado mimando la que le resta, el niño emocionado saltando en la que comienza, y en el centro un pájaro que ni canta ni vuela, con su plumaje llamativo, borra mientras juegan los años que separan el final del principio. Buenas tardes a todas las personas que escuchan hoy este programa en Radio Progreso, La Estantería, y fundamentalmente a Tomás Sánchez Rubio, a quien quiero agradecer pues que me haya permitido intervenir hoy y pues que me conozcáis un poquito. El poema que acabo de leer se llama Alas, es un poema propio. Yo soy Esther Martín Pelegrín y he querido empezar con este poema porque define un poco pues la temática que en la actualidad pues impera pues en los escritos que voy realizando. Me ha pedido Tomás que responda pues a algunas preguntas y bueno, intentaré hacerlo pues de una forma lo más cercana posible y bueno, pues breve también, porque yo también ya pues tengo unos años y eso hace que si me ponga a contar historias pues no acabe nunca. Bueno, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? Soy docente de formación profesional, trabajo en el Instituto Julio Verne de Sevilla. Soy de aquí, soy de Sevilla y nací, vivo en Sevilla. Aunque en algunas etapas de mi vida, pues por motivos laborales y académicos, he residido durante tiempos, pues relativamente largos en Inglaterra y en Irlanda. Mi formación académica no es de corte literario. Yo soy licenciada en Derecho y tengo pues algunos posgrados en ramas también jurídicas como criminología o también en conflicto, ¿no? en resolución extrajudicial de conflictos. Eso podría dar lugar a pensar que bueno, pues mi género favorito pues son las novelas de detectives, policías, misterios. Y bueno, pues aunque sí me gustan, ciertamente me gustan, pero no lo definiría tampoco como mi género favorito, ni para leer, ni para escribir sobre ellas. En cuanto a el momento en el que empiezo a escribir o cuando siento la necesidad de escribir, pues me tengo que remontar a cuando era muy niña, porque yo de niña era una lectora empedernida, entonces no había tanto internet llegaría algunos años más tarde, y la televisión tenía pues, muy restringidos los canales. Y entonces pues el entretenimiento básicamente estaba más reducido que hoy en día. Y pues a mí me encantaba leer. Yo leía todo lo que pasaba por mi mano, ¿no? Si tuviera que destacar
libros de aquel momento, pues claro, cuando era muy niña, pues a lo mejor leía pues el cómic de Esther y su mundo, que además compartíamos nombre, pues me tenía totalmente enganchada, o libros como Los Cinco, los Hollister. Luego ya de más adolescente, pues empecé a leer libros que me resultaban atractivos porque tocaban la temática pues de crecimiento personal. Leía muchísimo Antonio de Melo. En cuanto a poesía, pues Antonio Machado y San Juan de la Cruz eran autores que me encandilaban. Y bueno, y luego pues hubo pues algún libro, por destacar alguno, pues hubo una época ya de adolescente joven que La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, o este clásico Los pilares de la tierra, de Ken Follett, fueron libros que realmente me tuvieron como muy metida en la lectura y que me daban mucho que pensar sobre, no sé, mi imaginación la dejaba volar y me daban que pensar de si yo podría algún día también lanzarme a escribir, ¿no? Pero realmente, claro, cuando yo me pongo a escribir, pues de niña lo que yo hacía era, curiosamente, escribir canciones. Yo tocaba la guitarra y escribía muchas canciones, algunas de ellas las cantaba en el colegio con compañeras, otras las cantaba para mí. Y también en el colegio escribí alguna que otra obrita de teatro para hacerla con las compañeras en el salón de actos. Pero no es hasta la etapa universitaria, más bien postuniversitaria, cuando me pongo realmente a escribir, pero escribo textos académicos, cuando empiezo a hacer la suficiencia investigadora. Y curiosamente, pues como ya he dicho antes, en mi etapa universitaria es una de las veces que vivo en Inglaterra y fue para realizar pues la investigación y parte de la suficiencia investigadora allí. Mi tema de investigación era algo tan interesante en el mundo jurídico como no interesante en el mundo extrajurídico y literario, como el tema del anatocismo. El anatocismo es el interés compuesto, el interés de los intereses. Bueno, pues yo escribí sobre eso y mi trabajo de investigación, un trabajo larguísimo de muchas páginas, pues fue evaluado en la Universidad de Manchester, porque lo escribí en inglés y luego lo traduje al español aquí en Sevilla, y fue evaluado externamente por un profesor, un catedrático de la Universidad de Oxford. Y entonces, curiosamente, dijo que el trabajo estaba bellamente escrito. Por muy raro que parezca, pues decía que sonaba muy bien, era muy bonito. Y yo, claro, aquello me dio que pensar, si soy capaz de hacer bonito un trabajo tan rudo como es una materia tan árida como es esto, pues a lo mejor puedo hacer bonito otras cosas más asequibles, ¿no? Y bueno, eso quedó ahí, un poco latente. Luego la vida ha ido posponiendo este tema porque ha habido otros asuntos que han tenido prioridad. Y no es hasta hace pues cosa de un año que decidí pues rendir un cierto homenaje a mis abuelos. Y entonces abrí un tímido blog, digo tímido porque realmente nada más que ha tenido acceso a aquellas personas que yo le he pasado el enlace, y escribí un relato breve que se llama Papaíto y su ranchera color tinto, que describe pues un viaje que hice a Francia cuando yo era muy pequeña con mis abuelos. Y entonces es tierno, es nostálgico, pero es a la vez muy divertido y tiene también pues una enseñanza. Yo me decanto por escribir pues tanto narrativa como poesía e intento que lleve un mensaje que bueno, luego cada cual pues interpretará a su manera. Y este texto pues lo lleva, es un texto de crecimiento, ¿no? De romper barreras y romper miedos. La temática que tengo en mis escritos pues generalmente mi cotidianidad, bien cotidianidad vivida en primera persona, bien
contada por otras personas, bien la que vivo como observadora. Y bueno, pues trato de que pues mis relatos o mis poemas pues transmitan pues vivencias, inquietudes, aprendizajes, para que luego cada cual pues lo interprete a su forma, ¿no? Suelo tratar pues relaciones intrapersonales, el yo en distintas etapas de la vida. También me capta mucho la atención pues los temas sociales, ¿no? Personas que tienen y superan dificultades, personas de escasa visibilidad. Y dentro de este colectivo pues tengo un especial compromiso con la discapacidad, porque bueno, me toca muy de cerca, tanto en mi ámbito personal y familiar como en el ámbito profesional. Y bueno, pues esa es un poco la temática que sigo hoy en día. Mis preferencias respecto a narrativa o respecto a poesía, pues diría que son más o menos parejas, ¿no? Recientemente he tenido una alegría increíble porque el primer microrrelato que escribo en mi vida con conciencia e intencionalidad de microrrelato, pues ha sido primer premio en el tercer concurso de microrrelatos Delicios, Vinos y Catas Bélicas en la Cocina en este año 2022. Y bueno, pues va a ser, ha sido, que todavía no ha salido, publicado junto con el resto de los relatos que han obtenido premio o han sido finalistas y han participado en el concurso. Entonces, la verdad es que me ha supuesto aparte de una alegría y una felicidad, una motivación muy grande para seguir escribiendo y sobre todo pues profundizar más en este género que, como os comento, pues hasta el momento del concurso no lo había explorado. Había escrito narrativa breve, pero no tan breve, no microrrelato. Pues os voy a leer este relato que hace una fusión de la temática del vino y la gastronomía con esa otra temática que os he comentado antes, que suele pues estar presente en mis escritos. Os comparto el microrrelato, 5 sentidos. Pérdida neurosensorial olfativo-gustativa irreversible. Una secuela que para cualquiera supondría una amputación sensitiva, pero para mí, reconocida gastrónoma y sommelier, era letal. Al impacto inicial siguieron meses de neuroestimulación, victimizándome, sin lograr diferenciar caldo en barrica o de puchero. El futuro de 5 sentidos, mi gastrobar, era un enigma, su nombre una ironía, mi autoestima irrecuperable. Para reflotar me sumergí, bajo toneladas de información sobre discapacidad sensorial, experiencias organolépticas y neurogastronomía. Pero aún necesitaba una nariz y un paladar suplentes. Y te encontré, un perfumista en un chat de enoturismo. Mantuvimos cientos de conversaciones y fui enamorándome de tu filosofía de vida y mesa, tu movimiento libre entre esencias y textura, tu honestidad. Un día te vomité mi drama y respondiste: crianza es el joven madurando, reserva el empeño, gran reserva el ansiado logro. Sublime. Después de aquello quise proponerte asociarnos y quizás algo más. Mimé al detalle todo el escenario de la cena. Nos veríamos por primera vez. Llamaste. Sube, dije. Baja, huí. Y salté los escalones a pares para abrirte. Allí, inmóvil en la puerta, tu sonrisa me pasó inadvertida. No la de ella, de pie, junto a tu silla de ruedas. Bien, pues este es el microrrelato que me ha dado esta gran alegría y en el cual, pues como podéis observar, he hecho una fusión de la temática central, que era vino y gastronomía, con esa otra temática que os he comentado antes de compromiso personal con el mundo de la discapacidad. Y en el relato, bueno, pues aparte de otros
mensajes, pues uno de ellos es pues ese mensaje positivo de que cualquier pérdida de capacidad puede tener una capacidad complementaria. También me gustaría comentaros, bueno, pues que esta es la primera publicación que voy a tener en esta etapa de mi vida escribiendo sobre esta temática, pero no es la primera publicación que he tenido. De hecho, el trabajo que os he comentado del amatocismo fue publicado en una revista de Derecho Internacional de la Construcción. Y bueno, pues realmente también supuso en aquel momento una alegría importante. Pero bueno, aquella etapa cambió, yo también cambié profesional y laboralmente y ya no retomé el tema de la investigación. En la actualidad, pues como os he comentado, pues me dedico a esta magnífica, maravillosa profesión que es la docencia, que me reporta tanta felicidad y tanta alegría a diario y que me hace crecer y me hace aprender. Y bueno, pues mis pretensiones son continuar escribiendo, formándome, aprendiendo de personas que tienen mucha más experiencia que yo y bueno, pues seguir contribuyendo a este universo literario. Para terminar, pues me ha pedido Tomás también que responda a la pregunta de por qué escribo. Es una pregunta realmente de carácter existencial, que realmente yo me la he hecho a mí misma varias veces, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? ¿Qué me mueve? ¿Qué me motiva? Y en una de esas veces, pues me respondí con este poema que os voy a leer para terminar, que se titula Me vacío. No sin antes reiterar las gracias a Tomás por invitarme y a vosotros y vosotras por escucharme y compartir conmigo este rato. Ojalá que algunos o algunas de vosotras y yo pues podamos conocernos en algún momento en persona y seguir compartiendo. Os dejo con este poema que responde a la pregunta de por qué escribo. Escribo para vaciarme, no para llenar un vacío, sobrecogida por la plenitud que me desborda. Tal es la abundancia de flores, de pinchos, de rayos de luz y noches cerradas, de calidez, de escarcha, de compañía de soledades y soledades acompañada, que me exprimo en versos, me recojo en cuentos y achico historias inacabadas. Escribo porque la vida es más cuando se hace palabras. Muchas gracias. Hasta la próxima. En su sección Con nombre de mujer, donde regularmente nos habla de la vida y de las obras de notables creadoras literarias de dentro y fuera de España, nuestra querida compañera, la escritora Humaima Aulad, nacida en Chetuán pero afincada en Cabra, Córdoba, nos trae esta semana la autora complutense Luna Miguel Santos, joven e interesante poeta, periodista, editora y escritora de narrativa, ensayo y literatura infantil. Bienvenida, Humaima, es un placer tenerte una semana más en la estantería. Hola, ¿qué tal? Buenas a todos y a todas. Perdonad mi voz, que la tengo un poco nasal, porque ahora con todos estos cambios de tiempo ha sido inevitable constiparse y estar un poco resfriada, ¿no? Básicamente mis días se resumen en muchos pañuelos, muchos mocos, frenador por aquí, ibuprofeno por allá y toser mucho. Pero bueno, poco a poco pues nos iremos ya adaptando, ¿no?, a este frío que viene con fuerza y que espero que se quede durante un tiempo largo. Pero nada, muchas gracias principalmente no por escucharnos y dedicarnos vuestro tiempo y por estar un día más también en esta sección que tanto disfruto. Me siento muy contenta de haber retomado esta sección y creo que no hay nada más bonito que la lectura compartida, ¿no? Se tiene como esta idea de la literatura y de la escritura como un acto individual, un acto que hace la escritora consigo misma, como una escritora celosa de su propia intimidad, pero yo amo y yo deseo esta lectura compartida, no la anhelo incluso, el leer en comunidad. Creo que es muy bonito vivir y compartir en comunidad y busco eso mismo en la escritura y en la lectura, y por ello hoy traigo a una escritora que descubrí hace poco y que me ha hecho amar
cada una de sus palabras, convertirlas en leyes de vida y buscar aquella libertad total de mi cuerpo. Bueno, desde hace bastante tiempo, ¿no? Como así introducción de todo esto, yo llevo disfrutando mucho nuestra escritura del cuerpo, una escritura que empieza y termina dialogando con las partes de tu cuerpo, ¿no? Una realidad física, una realidad carnal, sexual en ocasiones, que es muy complicado encontrar y conversar, ¿no? Tanto con mente como con sentimientos, una unión entre cuerpo, mente y emoción. Y esta lectura que duele, ¿no? Porque habla desde lo corpóreo. Es una escritura que es muy corporal, muy sexual, muy carnal. Y esta escritora es una escritora y una editora española, ¿no? Que tiene publicados pues ensayos maravillosos, muy recomendados, también poemarios, y tiene alguna que otra novela también que no pasa desapercibida. Para no entrar, o sea, para no enrollarme más, que tiendo a hacerlo bastante, ¿no? Básicamente estoy hablando de Luna Miguel. A día de hoy esta mujer, esta escritora, es una de las que más disfruto leyendo y escuchando. ¿Y por qué digo escuchando? Porque también tiene un canal de YouTube donde habla de muchas mujeres. Entre ellas habla de Anaïs Nin, de Pizarnik, de Amélie Nothomb, de Annie Ernaux, de Sarah Kane. Bueno, un sinfín de mujeres. Gran parte de su canal es ella leyendo, compartiendo, ¿no? Lo que he dicho anteriormente, esta lectura compartida, esta idea de comunidad dentro de la literatura. Ella lo hace, ¿no? En su canal de YouTube y nos invita a conocerlas, ¿no? A estas mujeres, y les da voz. Es un canal donde ella nos lee a estas mujeres y nos habla de ellas, nos destripa sus versos, sus historias, y también te invita a conocer la realidad de sus vidas. Básicamente, entre todos los libros que tiene, me gustaría mencionar 3. El primero es El coloquio de las perras, que es un ensayo donde revive, ¿no? La figura de muchas mujeres escritoras latinoamericanas que han sido acalladas, olvidadas o cuya imagen ha sido manchada. Ella las revive, les da su espacio, conversa con ellas y les escribe al final de cada reflexión y al final de haber hablado acerca de su literatura y de su vida. Ella lo que hace es un gesto muy bonito, ¿no? que me conmovió al leerlo, que es escribirles una carta. A cada una de las escritoras a las que menciona les acaba como dedicando una carta muy bonita. Es un libro en verdad que creo que es bastante necesario, es muy reivindicativo como gran parte de la escritura de Luna Miguel, y sobre todo en el caso del coloquio de las perras muy emotivo. Porque entras ya como con este conflicto, ¿no? Y sientes incluso rabia de ver como tantas mujeres, grandes escritoras, por X o por Y han sido olvidadas, han cogido su figura y la han reducido a la mujer o cuya literatura no se ve digna de dar en clase, de ser impartida en las aulas. Y yo como mujer, ¿no? Que ama la literatura, que disfruto escribiendo, me apena que esto haya sucedido y que a día de hoy siga sucediendo. También quiero mencionar otra obra, como he dicho anteriormente voy a hablar de 3 en especial. Aquí sería más bien un ensayo, ¿no? Llamado Caliente. De hecho, este fue el primer libro que leí de Luna Miguel y el que me sumergió en toda su literatura. Este libro habla del despertar sexual de la mujer cuando es niña, ¿no? Es un libro con gran connotación sexual. Todo el ensayo gira en torno, ¿no? A esta realidad, dando voz a la sexualidad y a las vivencias de las mujeres. Es un libro donde convergen la literatura de diversas escritoras del cuerpo, ¿no? Como Anaïs Nin, con las vivencias de la propia Luna Miguel. Son 2 escritoras que conversan, que hablan desde lo corpóreo. Observas también cómo los libros hablan entre ellos y ves una escritura que surge desde la realidad de los cuerpos, la pluma del cuerpo, de lo físico y lo sexual. El último libro que me leí fue su último ensayo, que se llama Leer mata. Bueno, más que un ensayo, creo que es una mezcla de ensayo y narrativa, ¿no? Porque sí que hay un personaje protagonista, pero reflexiona acerca de la lectura. Y es un libro que cuenta la historia de una chica que tiene una relación complicada con la lectura. Habla de cómo el leer puede causar problemas, ¿no? Te hace sentir en ocasiones no solamente como salvavidas, ¿no? Que es como esta idea que se tiene de que te desconecta del mundo
desde un punto positivo, ¿no? Por ejemplo, si tienes un mal día al leer se dice que desconectas, ¿no?, de esa realidad para entrar dentro de una realidad quizás más cómoda, pero ella eso lo deconstruye y habla, ¿no?, de la idea de leer como algo que no solamente aporta a bienestar, sino que también te puede destruir. Deconstruye la lectura como por completo, ¿no?, y reflexiona acerca de diversas maneras de leer, siempre desde el respeto hacia la lectura, hacia la profesión y demás. Y me pareció muy interesante porque sí que es cierto que no siempre la lectura es un modo de desconexión. La lectura también es reflexión, es deconstrucción, es dolor, es sufrimiento. Se lee y se sufre. Se lee y te lleva a situaciones personales dolorosas. Entonces esta idea tan optimista, ¿no?, creo que puede ser peligrosa. Yo creo que es importante entender la lectura, ¿no?, como la vida. La escritura como la vida. No creo que haya mucha diferencia entre el leer y el vivir. Cuando se vive, se ríe, se llora y se sufre. Y cuando se lee, pasa lo mismo. Una de las cosas que disfruto más de Luna Miguel es siempre ese amor, ¿no?, y ese respeto que tiene a la hora de hablar acerca de la escritura y de la lectura. Aun cuando la usa y se queja de ella, ¿no?, y cuenta la realidad de su experiencia. Ella, por ejemplo, trae consigo el término de la lectura bulímica, de una lectura que mata. Tiene una pluma cruda, dura y muy real. Ya para ir terminando, desde aquí yo quiero invitaros a que leáis todo lo que esta gran escritora ha publicado y que os dejéis llevar por las reflexiones que gobiernen vuestras mentes. No os invito realmente a dejaros llevar y a deconstruiros. Cada vez tengo más claro que la humildad y el dejarse hacer dentro de la lectura es el camino idóneo para la reconstrucción de una misma y el conocimiento real del mundo que te rodea. Deconstruirte como lectora, como lector, es importante para seguir avanzando en la lectura, ¿no? Al igual que deconstruirte en la propia vida y darte cuenta de que ciertos patrones tienes que dejar de llevarlos a cabo, es bueno para crear como un mundo mejor. Creo que pasa lo mismo en la lectura. Ya finalizando, quiero daros las gracias, ¿no?, por vuestro tiempo y espero que hayáis disfrutado una vez más de esta bonita sección dedicada a todas las mujeres que nos escriben y nos deconstruyen. Os mando un abrazo enorme y muchas gracias por vuestro tiempo. Particularmente me siento muy identificado con esa poesía narrativa, cotidiana, llena de referencias literarias y vitales de nuestra siguiente invitada esta tarde en la estantería. Ella es una sevillana apasionada de la enseñanza, profesora de lengua castellana y literatura en el Instituto Juan Ciudad Duarte de Bormujos, así como miembro de la Asociación Literaria Decana de Sevilla, Noche del Baratillo. El pasado miércoles 23 de noviembre presentó en el Corral de Esquivel, rodeada de muchísimos amigos y amigas, en pleno barrio de la Alameda, su sexto poemario, Los días inabarcables, publicado por la editorial Anantes. Los anteriores fueron Nanas para hombres grises, Tinta en el almanaque, Allanamiento de morada, Lloverá sobre tu nombre y Calle de los noctámbulos. Efectivamente, se trata de la escritora Anabel Caride. Y una última cosa, no os perdáis su blog personal llamado Anabel Nanas para hombres grises, blogspot.com. Os gustará de verdad. Buenas tardes, Anabel. Es un placer tenerte de nuevo en el programa. Cuando tuve por primera vez en mis manos Los días inabarcables, al que mi hija le llama de manera apócrifa Los días inabarcables, mi hija pequeña, para mí fue muy emocionante, porque claro, hasta entonces solamente lo había visto en formato informático. ¿Qué tiene este poemario con respecto a los anteriores? Con respecto al último, desde luego, es un poemario mucho más intimista, como es inevitable que nos haya pasado a todos los que hemos vivido una circunstancia tan particular como una pandemia. En mi caso, vino además aderezado por una circunstancia bastante desagradable que lo inició. Y es que días antes de la pandemia acababa de morir mi madre. Esto a cualquiera le supone un revulsivo, a mí por supuesto, y además, y mucho más la obligación de tener que pensar, y además porque estaba leyendo además un libro de la misma temática, la última novela de Elvira Lindo, dedicada a su padre, donde también ella pasa factura, hace revista un poco de la aportación que pudo suponer en su vida. Cuando llegó la pandemia, todos fuimos obligados a pensar, a detenernos. Yo antes había pasado una circunstancia parecida en otro momento de mi vida, de tener una lesión de espalda muy grave que me tuvo un mes en la cama,
pero claro, esto era otro tipo de conmoción, ¿no? En esa época nos sentíamos todos muy sensibles, todo nos afectaba, las canciones, cosas que nos encontrábamos por la casa, el agobio de estar encerrados, las imágenes que veíamos en la tele. Entonces eso fue poco a poco haciendo que nuestra cabeza fuese dando a lo mejor más vueltas de las habituales, y en mi caso pues me hizo volver hacia atrás. No es casualidad, pero yo mañana cumplo 50 años y claro, es un momento bastante crucial en la vida como para hacer un inventario del paso del tiempo por tu vida. Yo ya lo hice también en otro momento en mi segundo poemario, Tinta en el almanaque, que también supuso otro momento de impas en mi vida frente a un periodo distinto. En este caso estaba en Huelva esperando conseguir un destino en Sevilla, que finalmente conseguí, y en este caso pues me obligaba a las circunstancias sanitarias, ¿no? Si nos vamos al poemario, es un poemario que no tiene prólogo como me hubiera gustado, por desgracia, aunque va a tener una reseña de Elena Márquez preciosa que estoy esperando. Y este poemario pues tiene, como me gustan mis, distintas secciones, fundamentalmente dos, y a mí me gusta mucho ponerles una especie de poema prólogo y un poema final, como en los cancioneros petrarquistas. Tengo todavía ese gusto clásico cuando yo estudiaba filología y quería hacer la tesis sobre Góngora. El primer poemario, ese que os decía que es el inicio, se llama Puente de Barcas, está dirigido a mi madre, en la que le voy contando un poco las cosas que se va a perder a lo largo del tiempo que ya no va a poder vivir, ¿no? Después de eso ya empieza la primera de las secciones, se llama Salitre y Pío Nono. Es una parte que sobre todo se retrotrae a mi infancia, a mi adolescencia, pero en el fondo remite a la adolescencia y a la infancia de cualquiera, de todos los niños de mi generación. Sección que yo introduje con una cita de Ignacio Arrabal, que tiene un poemario precioso, que él no valora porque se siente más narrador, pero que yo sí, y que me recordó tantas cosas que, como los buenos libros, me acabó haciendo escribir, porque yo también tenía muchas cosas semejantes, había compartido también esa época y ese lenguaje generacional que me hizo pensar en el pasado, ¿no? Entonces pues empezaron ahí a surgir poemas relacionados con cuando yo jugaba al colegio, en el colegio con los peluches a imaginar que iba a ser maestra algún día, cuando iba a la guardería los primeros días. Aparecen alusiones a la llegada tan importante para los niños de mi generación que era el verano, que era un cambio de ritmo, la aparición también de la familia vinculada a ellos, mis primas especialmente, y luego pues momentos que a todos nos han marcado, ¿no? Sobre todo a las niñas de mi generación, ¿no? Empezar a pintarnos como una puerta para salir a la calle, los primeros momentos en el exterior, salir al cine, llevar una especie de vida prohibida frente a nuestros padres, y finalmente pues recabar en la universidad, ¿no? Que para mí supuso un antes y un después, porque por fin encontré a gente semejante a mi manera de ver el mundo. Dedico precisamente un poema a mis compañeros de facultad, Mister de Disidencia, y otro a uno concreto que se llama Por Campos de Montiel. Esa es la primera sección del poemario, es la más melancólica, la otra es más cercana y se llama El lenguaje de las calles. Supone un cambio de tono porque es un antes y un después al aparecer mi pareja actual, que supone pues un cambio en mis circunstancias personales. Va jalonado de una cita de Pablo Milanés que dice: recuerdo el día exacto en que te conocí, iba pegado al cielo y apenas te sentí. Como menciona uno de los poemas, al final el garabato insospechado es el protagonista de la página. Nos pasa muchas veces, ¿no? Nos enamoramos de alguien que nos parece alguien más y al final acaba siendo pues totalmente capital en nuestra vida, ¿no? Aparecen entonces poemas amorosos, pero también poemas cotidianos, poemas relacionados con lo que significa para unos padres la aparición de la paternidad, y luego por supuesto poemas, como yo siempre hago, vinculados con la enseñanza, ¿no? Con lo que aportan a mi vida, con su estupefacción al intentar entender y al repetir como un mantra que los poemas no se entienden, y en fin, distintas circunstancias
que van formando parte de ese mosaico de teselas que ha sido mi vida hasta ahora, ¿no? Hay alguno cómico, como es mi estilo, ¿no? Por ejemplo, La Condesa Descalza, donde hago un recuento de los hombres de mi vida, creo que en realidad es una parodia. Y bueno, pues la sección termina, algún poema erótico, poemas dedicados a las mujeres de mi familia, fundamentalmente mi madre y mi abuela. Y finalmente el poemario termina con un poema final, que va solo también, como el inicio, que se llama Mar de Nubes, que tiene una cita de Gioconda Belli que dice: leo los poemas de los muertos y siento que esta sangre con que nos amamos no nos pertenece. Es un poema muy melancólico, nada macabro, pero si en la primera parte del poemario, en el primer poema, yo hacía referencia a la muerte de mi madre, pues aquí me adentro casi de puntillas, ¿no?, en lo que pueden ser los últimos días de mi vida, ¿no?, porque es inevitable que cuando nos pasa algo tan capital como la muerte de un familiar, nos planteemos qué podrá pasar con nosotros en un momento así, ¿no? Entonces, pues, esto es todo, ¿no?, en este poemario, ¿no? Es un poemario melancólico, cada vez más narrativo, porque es inevitable que en muchos poemas puedan rastrearse casi un argumento, pero es lo que me sale en la actualidad, ¿no? Siempre con la musicalidad que yo tengo, esa no la voy a perder, mi tendencia al endecasílabo y al heptasílabo, aunque no se note, ¿no?, pero siempre en verso libre, y la renuncia a la musicalidad marcada porque me parece demasiado machacona. Espero que los lectores disfruten de este texto tanto como yo. Tiene una de esas portadas maravillosas de Anantes, que es una portada en tonos crepusculares, donde un personaje femenino se dirige hacia el mar, hacia el final del día, porque a fin de cuentas este poemario también tiene ese tono melancólico. Espero que los lectores lo disfruten, lo hagan suyo, que es cuando consiguen tener sentido las obras literarias, y me gustaría firmar muchos ejemplares cuando los lectores se acerquen a mí algún día y me pidan una dedicatoria. Muchas gracias. Me cuesta mucho elegir un poema de todo un poemario, pero si tuviera que elegir un poema que pudiese ser considerado un poco el buque insignia del texto, me quedaría con Las Troyanas. Las Troyanas es un homenaje a las mujeres fuertes de mi familia. Tiene algunas anécdotas reales, sacadas de una mezcla de mi madre y mi abuela, pero en el fondo pues es todo un homenaje a las mujeres fuertes de nuestra generación, ¿no?, y a la generación de nuestros padres, que no han sido valoradas lo suficiente. Las Troyanas. Vengo de una regambre de mujeres que ponían el puchero antes de dar a luz. Abrían cuentas corrientes a nombre del esposo. Enseñaban al hijo el turbio catecismo de no cuestionar nada, de rehuir los problemas hablando de camelias, el miedo a qué dirá la vecina de enfrente, el jefe de tu padre. La vida era una sábana lista para rasgar y convertir en trapos los sueños de peluche. Despelucado coro de tragedia de barrio, rumiaba las desgracias mojadas en pestiño, heridas sin cerrar que supuraban en fiesta a la hora del postre. Alquimistas fugaces visitaban al médico apretando los dientes, justificando náuseas, ardentías repentinas con excusas triviales. Cuando la tierra fría las llamó, dijeron calle, calle. Se fueron una noche sin saber que era un 8 de marzo que cambiaría el planeta, el tiempo de silencio que de niñas les enseñó un maestro comunista. Y no me resisto a compartiros otro poema que al menos disfruté mucho escribiendo. Se llama La Condesa Descalza, ya entenderéis por qué al final. Me gustan mucho los títulos de microrelato que se explican cuando se lee el último verso. Y que en realidad es un poema Frankenstein porque, bueno, hace un rebujito de distintos hombres que han formado parte de mi vida y de anécdotas muy, muy reales. Y que cuando leáis el poema vaya a pensar que tengo una vida de sasacabor, pero me divirtió mucho escribirlo. La Condesa Descalza. Los hombres de mi vida son procesión de hambrientos que de su juego metáfora encandiló a una abuela y no hablaban de fútbol. Dejaron toscas frascas lapidarias al borde de mi cama. La tarjeta amarilla para los no iniciados. ¿Cómo sois las mujeres? A ver cómo cocinas. ¿A cuántos te has tirado?
Mi madre es un encanto, aunque un poco severa cuando llevo una novia. Me plancha los eslis. Cuando vi dentaduras decorando un lavabo, huí como bellaca. Esquivé a los sobrinos huérfanos de madrina, las madres con perritos debajo del sobaco, el padre que bendice a los impíos, desde un triste balcón de bloque proletario. Zahería a los monárquicos con ácidas proclamas contra los lameculos, los lacios de salón, aquellos grises súbditos que ven a una heredera como canon estético a pesar de su napia, las orejas de burro, la cara que adolece de mezclas consanguíneas y vacío neuronal. Los hombres de mi vida tuvieron menos años, las nalgas apretadas siempre tan lisonjeras, los labios anhelantes de risa, algunos tacos firmemente elegidos y prestos a marcar el cuerpo del delito, el cuello tan vampírico que no vio Transilvania pero la imaginó, los pies inasequibles al fugaz desaliento de feria, romería, apartados caminos, bares y descampados. De vocación noctámbula aguantaron campeones mis largas peroratas con tal de tocar puertas. Recibieron castigos que nadie imaginara por insultar a Góngora, proclamar que el teatro es un género muerto que superó Buñuel, asunto de señoras con abrigos y rulos, castigo del foniatra. Tuvieron la paciencia que Jo no resistiera, dulzura de algodón, rosado y pegajoso, una dermis sensible a todos los estímulos. Podrán asegurar en sus memorias que conduciendo un taxi besaron a Ava Gardner. Mucho es conseguir la admiración común, pero más la afición. Algo tiene de estrella, lo más de industria. Comienza por aquella y prosigue por esta. No basta la eminencia de prendas, aunque se supone que es fácil de ganar el afecto ganado el concepto. Requiérese, pues, para la benevolencia, la beneficencia. Hacer bien a todas manos, buenas palabras y mejores obras. Amar para ser amado. La cortesía es el mayor hechizo político de grandes personajes. Hace de alargar la mano primero a las hazañas y después a las plumas, de la hoja a las hojas, que hay gracia de escritores y es eterna. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con la misma obra de nuestro admirado autor, el escritor conceptista Baltasar Gracián, Oráculo Manual y Arte de Prudencia, concretamente con el interesante y significativo aforismo 40 subtitulado Gracia de las gentes. Este Arte de Prudencia de Gracián sigue teniendo plena vigencia en la actualidad, como lo demuestra el hecho de que una versión al inglés de Christopher Maurer, titulada The Art of Worldly Wisdom, a Pocket Oracle, literalmente El arte de la sabiduría mundana, un oráculo de bolsillo, publicado hace ya 30 años, ha llegado a vender más de 50.000 ejemplares en el ámbito anglosajón, siendo presentado como un manual de autoayuda para ejecutivos. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya sido realmente de provecho. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.